al ingeniero Félix Pardo, quien es un experto con más de 30 años de experiencia en proyectos de misión crítica a nivel de diseño, implementación y operación en los sectores financiero, telecomunicaciones y transporte. Es experto en sistemas de alto rendimiento alineados al ISO 22301-2019, modelo de gestión de continuidad, diseño de nubes públicas. Es consultor internacional de protección de datos, fundador de Web Device en el 2003, ingeniero de sistemas computacionales de la Universidad Santa María la Antigua, con un posgrado de alta gerencia y estudios de maestría en administración de empresas con especialización en mercadeo. No sin antes conversarles y hablarles un poco sobre, estoy desde el auto, así que imagínense todas las peripecias que tengo que hacer. Hablarles un poco sobre Yaso, de nuestra empresa, antes de arrancar y explicarles las actividades que nosotros llevamos a cabo. Miguel, si puedes pasar a la siguiente, Filmina. La empresa Yaso es una firma consultora que con más de 20 años de existencia cuenta con más de 500 empresas asesoradas y más de 10.000 profesionales capacitados a nivel internacional. Hemos asesorado eh, diferentes empresas de sectores como telecomunicaciones, energía, bancas, seguros, valores, sectores regulados, pero también empresas comerciales. También queremos comentarles que este año y desde el año pasado nosotros hemos participado en conjunto con la Academia Global del Pacto Global de Naciones Unidas, en donde hemos apoyado en todo el aspecto de sostenibilidad, y recientemente lanzamos nuestro informe de sostenibilidad del año 2023, en donde hemos trabajado de la mano con los aspectos de medio ambiente, social y económico para nuestra organización, lo cual ha impactado no solamente a nuestros colaboradores, sino también a nuestros clientes y proveedores y aliados estratégicos. También como empresa estamos registrados en el Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección General de Comercio Electrónico, que nos permite como entidad autorizada poder llevar a cabo auditorías a terceros, y también a empresas que almacenan documentos e información tecnológica. Esto orientado principalmente a los temas de análisis de riesgos de terceros, que está tomando muchísima relevancia a nivel internacional por todas las implicaciones que se están dando, y eso probablemente el ingeniero Félix Pardo les va a poder hablar ampliamente de eso. En otro sentido, también queremos anunciarles que la próxima semana vamos a tener una actividad muy interesante, que como es la exposición artística del pintor panameño Antonio Araúz Invert, de Maderas Vivas. Están cordialmente invitados. Hay un aporte mínimo de $10 que estamos recaudando para efectos de los familiares de los pacientes del Instituto Oncológico Nacional. Esto es una labor social de la cual nosotros estamos apoyando no solamente al microempresario, ¿no? En otras actividades que vamos a tener para para las próximas semanas, el 20 de agosto vamos a tener el taller de elaboración de matrices de riesgos de TI. Esto tiene un costo de $150. Están cordialmente invitados. Las inscripciones las tenemos posteadas en redes sociales, pero también a través del sitio web de www.yaso.com. Hay otro evento para los próximos meses. El próximo cafecito con Yaso que vamos a desarrollar es con el licenciado William Parodi, eh, que el tema es delitos financieros en Panamá. Es el 6 de septiembre, el otro mes, pero también tenemos otras actividades que acaba de pasarla a Miguel, que
en donde vamos a hablar sobre el PIA y continuidad de negocios. No recuerdo cuál es la otra, Miguel. Exacto. Si los puedes comentar, por favor, que no lo puedo leer, está muy pequeño. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Que para el 24 de septiembre tenemos el taller de evaluación del VIA y plan de continuidad del negocio. Este tendrá un valor de $165. Será un taller de 4 horas, vía virtual en Microsoft. El 16 de octubre tendremos el taller de entrevista e investigación forense. Este es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que es presencial con un costo de $400. El 20 de noviembre tenemos el taller de en gobierno corporativo de 1 de la tarde a 5 de la tarde, que este es presencial con un costo de $175. Y para el 3 de diciembre tendremos el taller de análisis de riesgo de terceros de 8 de la mañana a 2 de la tarde con un costo de $175. perfecto. Ustedes pueden llamarnos o escribirnos a info@yaso.com. Los teléfonos de nuestras oficinas 396-7306 o 396-7307. Bueno, una pequeña introducción de todas las actividades que llevamos a cabo en la firma, y con esto quiero dar la apertura al tema que vamos a hablar en el día de hoy. Esto va a ser una especie de conversatorio en conjunto con nuestro experto, el ingeniero Félix Pardo. Félix es una persona a quien aprecio muchísimo, estudiamos juntos la ingeniería y una persona muy, muy brillante. Gracias, Félix, por estar con nosotros. A ver si nos puedes ayudar, porque vamos a hacerte una serie de preguntas y tú vas a ir Bueno, ayudándonos con eso. preparé unos slides anteriores, para, solo son como 6. Entonces mi idea era que viéramos los slides un Sí, poquito está bien. para entrar en contexto y preguntas. Estoy seguro que va a haber para capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Ah, Ajá. ¿Les llegó la los pantalla? micrófonos son tuyos, Félix. ¿Les llegó la pantalla? ¿Les llegó la pantalla? Ok, bueno, muy bien. Gracias por su Sí, participación. ya se ve. Vamos a hablar un poquito de cómo identificar los procesos críticos. O sea, esto es un tema que es una parte muy pequeña de lo que nosotros llamamos en la industria como un modelo de gestión de la continuidad. Anteriormente, hace muchos años, o sea, 7, 8, 10 años atrás, se hablaba de un BCP y un DRP. Pero después un poco fue evolucionando todo hacia tener un modelo de continuidad totalmente integral. Ajá. Aquí les puse para que tuvieran alguna referencia. Este es un mapa de temblores reciente, ajá, prácticamente de lo que estaba documentado hasta el día de ayer. Ajá. Y aquí abajo, este es un mapa satelital de la NASA y todos los puntos rojos son fuegos forestales activos. Entonces, todo parte de que tenemos una gran cantidad de eventos fortuitos. Ajá. Mucha gente piensa que los data centers no se incendian, pero sí. Ajá. Les traje este ejemplo del 2021 que se incendió un data center en Escocia y un altamente reconocido proveedor de servicios de Internet. Ajá. Mucha gente piensa que la nube no se cae. O sea, hay un sitio, por ejemplo, que es el Down Detector, que él evalúa la disponibilidad de servicios de Azure y de AWS y Google y las principales nubes públicas. Como podemos ver, a las 10 de la mañana, esto es del día de ayer, había 35 servicios globales impactados dentro de las nubes públicas. Tenemos la amenaza constante de todas las estrategias alrededor del tema del ransomware. Y tenemos, y les puse este slide porque mucha gente hemos visto en casos de que me dicen, oh, yo tengo 2 proveedores de Internet, pero nunca han hecho el estudio ni el análisis
de que sus dos fibras ópticas que conectan a los dos proveedores pasan por el mismo poste. Al pasar por el mismo poste, es un punto único de falla. Viene un camión, se choca con el poste y quedan sin servicio hasta que levanten el poste. Tengo otro caso que también muy común que el cliente decía, tengo un ducto por un lado y un ducto por el otro, pero los ductos se inundaron y resulta que se inundaron con electricidad trifásica mientras estaban construyendo la parte subterránea del metro y estuvieron días sin poder operar, porque ya no era un problema de la conectividad de los ductos, era un problema de que el agua que estaba dentro de los ductos tenía electricidad. O sea que todo este tipo de eventos fortuitos suceden. ¿Hacia dónde nosotros vamos? Nosotros tenemos que definir dentro de la organización una arquitectura de servicios. La arquitectura de servicio prácticamente, el primer tema que tenemos que tener presente es que el servicio tiene atributos. Y el principal y el primer atributo que se estudia de cada servicio es la ubicuidad. ¿Y por qué? Porque nadie sabe en realidad desde la perspectiva del usuario final dónde corre el servicio. O sea, tú puedes tener, nadie sabe dónde vive Google. Y Google puede vivir en uno o en N data center a nivel mundial. O sea, podemos tener balanceo geográfico y cada vez que nos conectamos a un Google está en un sitio diferente y ni siquiera lo sabemos. O sea que en términos de los servicios de la organización, y muy evidente, cuando se entregan como servicios tecnológicos, una característica clave es que generalmente son servicios ubicuos. El tema de la seguridad, de cómo se planteó el diseño del servicio, el tema de que fuese tecnológicamente seguro, y ahí prácticamente es una semana de, de conversación. Y otro tema importante es la indivisibilidad o la atomicidad. Cuando nosotros tenemos un servicio tecnológico, el servicio es tan débil como la parte más débil de la cadena. ¿Qué significa esto? Que digamos que yo tengo un firewall perimetral y si todos mis servicios pasan de una de meseta a ese firewall es un punto único de falla. El día que lo tenga que actualizar o el día que le pase algo, el servicio entero no trabaja. O sea, entonces tenemos una inmensa dependencia a puntos únicos de falla, que ahora lo vemos un poquito más adelante. La parte de la resiliencia con la que cual fue diseñado el servicio, prácticamente en el diseño de las nubes públicas versus las nubes privadas, vemos un tema bien interesante de cuando se crea un diseño a nivel de resiliencia y un diseño basado en redundancia. Y son cosas totalmente diferentes que podemos discutir un poquito más. El RTO, que es el Recovery Time, o sea, ¿cuánto es el tiempo máximo que la empresa está dispuesto a tener un servicio fuera sin verse severamente afectada? La parte del Recovery Point, y es cuánta data el negocio está dispuesto a perder en el peor escenario. O sea, si, por ejemplo, si hacemos un backup durante la noche de todos los días, significa que si hay un crash a las 4:30 de la tarde, podíamos haber perdido toda la operación de ese día. Dependiendo de la naturaleza del servicio, a veces se hace 4 backups al día, porque no se quiere tener la posibilidad de perder esa información. También hay servicios que se replican entre data centers y otras muchas opciones. Cada servicio tiene un riesgo implícito. O sea, si lo vemos desde la perspectiva de riesgo, todos los servicios tienen un nivel de riesgo implícito y tiene dependencias. Cada servicio depende de tener un conjunto de componentes, que son componentes que pueden ser componentes de infraestructura, y ahora lo vamos a ver, aplicaciones y todo lo demás. Entonces,
nosotros, para simplificar ideológicamente todo, lo separamos en lo que llamamos el elemento de disponibilidad o el availability element. El availability element es cada uno de los personas, localidades, cosas, aplicaciones que pueden fallar. O sea, si yo tengo una localidad y pierdo la energía de la localidad porque la planta eléctrica no arrancó y el UPS se descargó, o sea, yo tengo un riesgo asociado a la localidad también. Un equipo, o sea, cuando tengo un servidor, sea físico o virtual, que está corriendo una aplicación, una persona muy común, o sea, dentro de la gestión de la disponibilidad, el que solo una persona conozca claramente cómo funciona el ambiente es un nivel de riesgo importante, y la aplicación también. O sea, no todas las aplicaciones están diseñadas para tener un nivel de disponibilidad tan alto como necesariamente la empresa lo requiere. Entonces, sí hay que tener algunas estrategias de mitigación de riesgo asociadas a esto. Entonces, para nosotros el availability element es cualquier cosa que pueda ser un punto de falla en un momento dado. Y como se los comenté en el slide anterior, el poste al que llegan todas las acometidas de la fibra óptica puede ser un punto único de falla en mi modelo. Cuando se planea un ambiente de contingencia con todas las de la ley, uno verifica que no haya ningún ducto común a las dos salidas y a los enlaces. Uno verifica que no haya un poste común y todo esto. Y esta figura que están viendo con el cable amarillo me encanta, porque y la van a ver varias veces en la presentación, porque todo el mundo se gasta una cantidad de dinero importantísima en infraestructura, pero contrata un servicio de un proveedor de Internet que le trae un cable, y ese cable no es redundante. Y pone de repente un switch de comunicaciones que probablemente vale $42 a soportar una infraestructura en la que se invirtió 500 veces más dinero. Entonces, ese punto se convierte en el punto más débil de la cadena. Porque simplemente a veces es un convertidor de fibra a cobre, a veces es un conector de fibra, o a veces es un cable de cobre donde llega toda la conexión a Internet y todos los servicios dependen de él. Y esa es la parte que es muy común que no se identifique. Nosotros tenemos clientes que hacen transferencias internacionales y tienen un cable de cobre como el que están viendo, y de ese cable dependen transferencias internacionales de 8.000 millones de dólares. Pero nadie se ha dado cuenta que ese cable, que costó $2 con 75 centavos, lleva toda la responsabilidad de que toda la infraestructura funcione. Entonces, ¿cómo analizamos todo en su contexto? O sea, primero, si vemos a la empresa entera, o sea, estamos asumiendo que no hay nada aún hecho. Tenemos procesos. En el proceso hay una entrada, una transformación y una salida. Que esto es muy común para todos, y tenemos también sistemas. Y los sistemas muchas veces están formados por varios procesos. Procesos que pueden ser tecnológicos o procesos que pueden no ser tecnológicos. Entonces, sobre esto, nosotros creamos un nivel de abstracción más donde tenemos un servicio, y ese servicio puede tener más de un sistema y más de un proceso. Y se le entrega una salida al cliente, que es lo que busca a nivel de operaciones y negocios. Okay, entonces, un poquito más claro, aquí lo podemos ver en una gráfica. Tenemos la parte de, aquí tenemos como una estrella, el momento del incidente. Y si vemos en una línea de tiempo, el RTO, que es el Recovery Point, corresponde a la máxima cantidad de datos que yo estoy dispuesto a perder. Y el recovery time es el tiempo desde el incidente que sucede hasta que yo puedo restaurar completamente la operación.
Y esto es independiente para cada servicio. Por ejemplo, en ambientes de telecomunicaciones, el tiempo de caída significa que la gente habla gratis por teléfono, por ejemplo. Entonces, cada industria y cada servicio tiene unas características totalmente diferentes en términos de cómo se diseña la disponibilidad. Algo importante que normalmente se pasa de lado es que normalmente se diseña la arquitectura como pedazos aislados y no se analiza el servicio completo como tal y la disponibilidad a nivel de tiempo de entrega. Entonces, esto se ve mucho cuando uno hace los análisis porque se requiere llegar a un nivel de disponibilidad para el cual el diseño no fue creado. Ajá. Y les cuento, por ejemplo, aquí sale una planta eléctrica. Ajá. Mucha gente tiene plantas diésel muy sofisticadas y a lo mejor no le dieron suficiente mantenimiento durante COVID. Y se han dado casos recientes en que la planta, el UPS se descargó y la planta no arrancó y la electricidad no llegó. O sea que es todo un tema. A nivel de uptime, solo para la gente que no tiene familiaridad con el tema, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, nosotros buscamos que el servicio tenga un 100% de disponibilidad. Si nosotros tomamos la cantidad de horas de un año, son 8.760 horas, o sea, 24 horas diarias por 365 días. Cuando nosotros hablamos de equipos misión crítica, en general estamos alrededor de 6 9, como lo ven acá en el tercer punto, que es estar fuera de servicio en el peor escenario 31 segundos al año. Entonces, ese es el nivel de disponibilidad que normalmente. Entonces, ¿qué sucede? En las organizaciones tenemos una brecha entre el riesgo percibido y el riesgo real. Y eso es lo que se conoce como el apetito de riesgo. Hay organizaciones que de alguna forma están muy conscientes a nivel de que los servicios pueden interrumpirse y hacen planes para toda su interrupción de servicio. Y hay un tema interesante alrededor de eso porque hay todo un modelo de toma de decisiones cuando falla algún servicio que ya deben estar tomadas, o sea, a nivel de que suceda antes. Y otra vez, el cable que quiero que lo recuerden, si se van con eso, ya es un punto muy importante dentro de todo. O sea, el punto más débil de la cadena es el que limita la disponibilidad del servicio completo. Entonces, a nivel de riesgos, sí, siempre tenemos eventos fortuitos malintencionados, tenemos posibilidades de ataque de ransomware, inundación, tuberías rotas, el impacto de huelgas y paros, accidentes de tránsito que vienen y tumban un poste, pérdida o robo de información confidencial, corrupción, pérdida de integridad de la información, intoxicación de muchos colaboradores, contagio, epidemia también, secuestro de personal clave y extorsión o compra de información. O sea, todos esos casos han sucedido. Aquí en Panamá, en los últimos 25 años ha habido mercado negro para compra de laptops de gerentes, por ejemplo, y todo esto. Entonces, sí son temas que suceden. Ok, entonces, ¿qué pasa? Y ya para pasar a las preguntas, la otra parte. Ok, ¿cómo nosotros identificamos cuáles son los servicios críticos? Y son por los efectos de la interrupción. Tenemos la pérdida de credibilidad y reputación, que llegas a hacer cualquier cosa en cualquier lugar y te dicen que no lo pueden hacer porque no hay sistema, venga más tarde a ver si se resolvió. La parte lucro cesante, o sea, si estás yendo a un almacén a comprar algo y no te pueden cobrar o no te pueden vender, te vas al almacén de al lado. La pérdida de competitividad, porque ya se muestra a nivel mayor el que tu servicio no es suficientemente bueno.
el incumplimiento de los niveles internos de calidad y la falta de acuerdos con entes reguladores, que hemos visto recientemente muchos temas alrededor de la disponibilidad del servicio eléctrico en el país. Entonces, entre alternativas para calcular el costo de la indisponibilidad y prácticamente al final, de alguna forma, todo se convierte en dinero, es que cada hora de outage, o sea, cada hora fuera de servicio, es una hora de sobretiempo que requiere ser reemplazada por cuantos usuarios internos consuman el servicio. O sea, si yo tengo un core banking y ese core banking no estuvo disponible por 2 horas, ¿cuánto representa el pagar el sobretiempo ese día para que todas estas personas que no pudieron hacer su trabajo hagan el trabajo después de la jornada laboral? La parte de ingresos perdidos, o sea, gente que busca una alternativa si no le puedes entregar el servicio inmediatamente. La parte de los costos técnicos de recuperación, y ahora vamos a hablar ampliamente de eso con un comentario. Por ejemplo, los costos de recuperación de la nube, el costo de recuperación de confianza del cliente, y esto a veces no se recupera. Si ven que voy un poco rápido es porque las preguntas son muchísimas y también queremos dar la oportunidad de que todos pregunten. Y las multas en los entes reguladores, algo de lo cual hemos estado muy informados últimamente. Y les cuento, o sea, hace 12 años, lo que no vivieron esa época, teníamos Blackberries. Y lo que mató al BlackBerry no fue solamente que empezó a existir el WhatsApp, fue que hubo una interrupción de servicio. Y había miles de servicios, incluso servicios militares que dependían de que la plataforma de mensajería de BlackBerry operara con una muy alta disponibilidad. Sobre el tema de la restauración, es muy común que todos los usuarios de las nubes públicas no tengan la conciencia del costo de restaurar backups. Porque en las nubes públicas es muy fácil y prácticamente gratis subir data. Pero el día que hay que sacar data, te cobran una tarifa importante y muchas veces por regulaciones tienes que repatriar información. Y para muestra un botón, CrowdStrike, el proveedor de seguridad que puso un parche que prácticamente dejó fuera de servicio a todos los directorios activos de muchas industrias y hubo una afectación inmensa en los últimos, en la última semana. Y simplemente fue un problema de un parche y nadie había evaluado correctamente el riesgo de que eso pudiera suceder. Y lo más interesante es que, de repente la organización podía tener 3, 4, 5 Active Directories y todos fueron parchados el mismo día a la misma hora. O sea, no había una evaluación de riesgo porque es algo que nunca había sucedido. Entonces, un poquito lo que queríamos llegar hasta aquí era con el marco conceptual de los temas que estábamos hablando. Hay algunas preguntas que se tenían para hacer un conversatorio, pero también estamos abiertos a todas las preguntas de ustedes. Tenemos como 25 minutos todavía para esa parte, así que muy bien. Entonces, Lilia, ya subiste. Bueno, Sí, ya llegué. Casi me bueno. choco. Pero bueno, ya estoy en la oficina. Mira, Félix, muy interesante lo que comentas. Pero hay una pregunta, quizá no de la lista que me mandaste, que uno se preguntaría, ¿cómo identificas qué es un proceso crítico? O sea, ¿cuáles serían tus procesos críticos, tomando en cuenta esas experiencias? Bueno, esa es una pregunta muy subjetiva dentro de la organización. Lo que nosotros hacemos es que creamos un template de evaluación y ese template se lo pasamos a todos los departamentos.
y cada departamento piensa que su proceso es el más crítico de la empresa. Entonces, porque es prácticamente su visión de negocio y dicen que si mi departamento no trabaja, nadie trabaja. Entonces, después que todo el mundo define cuáles son sus procesos críticos, se regresa a una reunión con la gerencia y le dice, mira, dice fulanito que su proceso es el número uno, pero hay 12 departamentos que dicen que su proceso es el número uno. Entonces, dime tú, desde la perspectiva de la gerencia general o de la junta directiva o de los accionistas, ok, ¿qué es más importante dentro del proceso de conseguir ingresos adicionales? Entonces se consolida toda esta información en una hoja de Excel gigante donde se ponen todos los procesos internos de los departamentos. Eso va un poco más detallado porque en el proceso se define cuál es el evento que inicia el proceso. Y el proceso lo puede iniciar un cliente interno, lo puede iniciar un cliente externo, lo puede iniciar una tarea reglamentaria, o sea, por ejemplo, que tienes que presentar un informe de ITBMS a fin de mes. Esa es una tarea regulada que no puedes evitar. Entonces, todos estos procesos se mapean a nivel de la organización entera y entonces se homologa los 3 procesos más importantes que afectan a la organización. Hola. Internet, ya voy a entrar. ¿Te congelaste tú o me congelé yo? Ajá. No, soy yo acá que se nos cayó el internet. Mira, servicio crítico. Misión crítica. Ajá, tiene que tener dos proveedores de internet en 2 postes diferentes, con 2 acometidas diferentes. Ok, bueno, si todos los demás todavía están en línea, sí, Lilia me está diciendo que se le acaba de caer el internet, por eso se friseó. Y para muestra un botón, o sea, los servicios no son tan estables como quisiéramos. Mientras tanto, no sé si alguien quisiera, mientras Lilia se reconecta, ¿tienen alguna otra pregunta? O sea, hay una lista de preguntas importante, pero también quisiéramos darle la oportunidad a todos ustedes. Ajá. Ok, ajá. Noribel, ajá. Ajá. Para ver, dice... Ajá, acá estoy. Buenos días a todos. La consulta es la siguiente. Lo que son los servicios o las áreas donde están los procesos tecnológicos, como el helpdesk, como seguridad de la información, que se encarga de toda la parte de los accesos, dentro del levantamiento de los procesos críticos de un vía, ¿deben considerarse como un proceso crítico como tal o separarlos en una tabla aparte como un proceso de soporte dentro de la Nosotros continuidad? usualmente, lo que pasa es que no hay una respuesta tan estandarizada para eso, porque hay procesos tecnológicos que por sí solos pueden ser un proceso de negocio completo. Entonces, por ejemplo, el correo es un servicio crítico por sí solo. Entonces, el correo, si lo desmenuzaras en pedazos, tienes como el proceso de enviar una comunicación tal vez, pero por sí solo el correo es un servicio crítico. Así que prácticamente se maneja como un servicio de la organización el que el correo funcione, porque su importancia incluso a veces es más crítica que el sistema de facturación. O sea, si por ejemplo estás en una industria donde tienes que facturar a un cliente y le mandas la factura mañana en vez de hoy, el cliente está feliz en que te demores un día en mandarle la factura. Pero el correo sí afecta severamente, severamente el tema de la competitividad y muchas veces cuando tienes servicios que estás trabajando con otros países. Ajá. Bueno, por aquí apareció Lilia con su enlace de contingencia. Sí. Aquí Tenemos que tenemos que reevaluar el RTO y el RPO. Qué barbaridad. No, pero lo importante es que pudimos hacerlo. Mira, vengo manejando desde el Centenario hasta la oficina, se cae el internet, activamos los teléfonos y aquí estamos. Claro, Aquí lo estamos. interesante es que no tuviste en el proceso
de llegar a la oficina ninguna parte donde hubiera baja señal. Correcto, correcto, exacto. Eso es capacidad de reacción. Y eso que explica Félix es muy interesante porque eso que sucedió hace 2 viernes atrás, con todo lo que sucedió en los aeropuertos, yo andaba por Washington, D.C. y yo decía, Dios mío, no voy a poder regresar. Vi los aeropuertos todos colapsados por una tontería, porque en realidad es un elemento importante esto que pasó con el CrowdStrike y Microsoft, y todavía se está verificando qué implicaciones tiene eso sobre las empresas, porque eso sucedió a nivel de los aeropuertos y de las aerolíneas, que también han tenido que incurrir en gastos sustanciales para todos sus clientes, y todo el tema reputacional que eso implica, ¿no? Pero la idea es esta capacidad de reacción. Tenemos que trabajarlo de la mano con todas nuestras organizaciones, para saber cómo vamos a reaccionar, cuáles son los equipos de respuesta, y el levantamiento de este aspecto de los procesos críticos es muy importante, güey. Si me Bueno, dejas hacer un comentario respecto a eso, y vale. mira, no tengo necesariamente la mejor respuesta para qué hacer para mitigar este riesgo, pero lo que yo hiciera como primera estrategia, y lo he visto en muchos de los 10 data centers más grandes de los Estados Unidos, es no depender de una sola herramienta de seguridad. Porque una herramienta de seguridad, como un antivirus, que fue lo que tumbó a todos los servicios de Active Directory, fue la que tumbó no solamente el Active Directory primario, sino el Active Directory secundario y todos los demás que estuviesen. Entonces, tal vez la recomendación número uno sería que el antivirus que utilice el Active Directory primario no sea el mismo que use el, el antivirus del Active Directory secundario, porque ese es un punto único de falla. O sea, viene una actualización mala del antivirus y se quedan fuera todos los ambientes. Entonces, esto es algo que todos estamos aprendiendo. O sea, si les pasa a organizaciones del tamaño de una aerolínea que tienen, hay aerolíneas que tienen departamentos de tecnología de más de 3.000 personas y nunca habían evaluado ese riesgo. Lo que les quiero decir es que todo esto a nivel de la gestión de la continuidad no es un proyecto, sino que es un programa y todos estamos aprendiendo. O sea, si le pasó a Félix, tantas organizaciones tan grandes, es un tema importante. Félix, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, antes, porque hay muchas cosas que siempre estamos inmersos en el día a día y muchas veces descuidamos estos aspectos. ¿Qué es lo primero o cuáles serían los primeros pasos que debemos hacer como organización? No importa el tamaño, puede ser una empresa muy pequeña. Mira, nosotros somos una empresa pequeña, el tema de capacidad de reacción es muy relevante, pero ¿qué es lo primero que tú considerarías relevante para cualquier empresa llevar a cabo? Identificar los puntos únicos de falla. Si tú solo tienes una conexión a Internet, es un punto único de falla. Si tienes solo una persona que entiende cómo funcionan tus aplicaciones, es un punto único de falla. Si tienes un solo firewall, es un punto único de falla. O sea, todos los elementos dentro de tu operación y de tu cadena de valor y servicios que puedan ser un punto único de falla, tienen que tener una alternativa viable para poder ser reemplazados. Entonces, y a nivel físico también. O sea, si tú tienes un servidor, probablemente vas a ver que tiene dos fuentes. Esas dos fuentes deberían estar conectadas a dos regletas o PDUs. Esos dos PDUs deberían estar conectados a dos UPS. Y si te vas a los data centers grandes de Estados Unidos, claro, aquí es muy difícil hacerlo, pero están conectados a dos proveedores eléctricos diferentes. Es como si tuvieras una pata conectada al proveedor de energía número 1 y otra al número 2 para tener una redundancia lo mejor posible.
Entonces, sí, el tema clave empieza con identificar lo que nosotros llamamos el availability element, que sea un punto único de falla. Y puede ser cualquier cosa, puede ser un ducto, una persona, un poste, una aplicación, un equipo, y establecer un mecanismo para seguir operando sin depender de él. Hay aspectos importantes como, por ejemplo, eh, si uno cuenta con un SLA, ¿qué es un SLA? Si pudieras explicarlo, y cómo interactúa un SLA interno con un SLA externo. Primero, definir qué es un SLA y cómo esto trabajaría con todo lo que estamos viendo para poder tener un buen análisis de impacto del negocio. Ok, normalmente el SLA se maneja como externo, y el Operational Level Agreement, el OLA a nivel interno. O sea, pero lo más importante es tener una definición o una línea base de lo que se busca lograr. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a comprar tecnología y definir procesos, no tiene una meta operativa de la disponibilidad que deben tener esos servicios. Entonces empiezan a comprar cosas, y yo he visto casos de empresas muy grandes que compran ambientes y no han decidido cómo hacerle el backup al ambiente, y se pasa 3 años y nadie está sacando backup en el ambiente crítico. Entonces, uno como organización debe llegar al nivel de madurez en el cual uno defina políticas de continuidad de negocio. ¿Qué significa esto? Que cada nuevo ambiente que llegue debe llegar como un niño con el pan bajo el brazo. O sea, cada aplicación nueva que yo quiera poner debe llegar con su SLA definido, eh, su modelo de contingencia, su proceso de backup y todos los recursos que se necesitan para que eso se cumpla. Porque el problema que sucede es que, ok, todo el mundo pone cosas, un servicio nuevo, pero no existe un nivel de análisis de la disponibilidad que se requiere en esos servicios. O sea, tú ves, viene todo el mundo y se pone un Office 365 y lo ponen en un solo enlace a través de un solo VPN. Entonces, el día que se muere el firewall, el día que hay que actualizar el firewall, el día que se muere el enlace, el día que viene un camión y se choca con el poste. Entonces, si no tomaron todas las previsiones para tener bien configurados los teléfonos para el correo y todas estas cosas, queda toda la organización incomunicada. Entonces sí es un tema clave el que en el diseño tecnológico de cualquier cosa que se vaya a implementar venga definido el nivel de disponibilidad para el cual fue pensado, que es lo que muchas veces se omite. Entonces después hay que poner redundancia, no hay sitio alterno, nadie planeó el backup bien, entonces pasa una catástrofe y no hay backup, no se estaba haciendo backup de lo que se tenía que hacer, nadie lo auditó. Entonces, claro, o sea, todo parte del diseño inicial y la planificación. Si no tienes un diseño claro de a qué disponibilidad quieres llegar, no vas a llegar a ningún lado. O sea, así que si tomamos en consideración las tablas que les mostré, o sea, llegar a 4 9, por ejemplo, es bastante realista, pero nunca vas a llegar si no planificas llegar hacia allá. O sea que si empiezas a comprar tecnología, productos y empiezas a implementar y después vas a ver la disponibilidad que quieres, es como que empezaste a recorrer un camino que no llega a ningún lado, o a lo mejor ibas para otro lado y no llegas a donde quieres. Entonces, claro, esto es un tema un poquito hasta de sentido común, empieza con el fin en mente. Feliz, ¿vale la pena llevar a cabo un análisis de evaluación de riesgo previo a esto?
o empezamos con identificar los procesos críticos? ¿Qué es lo primero? Bueno, ¿Qué nos recomiendas? nosotros hemos usado la mayoría del tiempo el ISO 22301-2019 como hoja de ruta. Y ya ahí está normalizado todo esto. Lo que pasa es que todos estos procesos no se pueden cumplir sin el compromiso de la gerencia y de la junta directiva. Entonces, ¿qué pasa? Porque todo esto involucra asignación de responsabilidades y recursos. Entonces, ¿dónde empieza? Y el primer tema clave es que esto no es un proyecto, y no es un proyecto porque el proyecto tiene inicio y fin. La gestión de la continuidad es un programa, o sea, eso es algo que nunca termina. Entonces, el primer tema que hay que conseguir es el sponsorship, o sea, que la gerencia esté completamente consciente y comprometida con que es un tema en el que hay que trabajar y mejorar ampliamente. Y después de eso, se debe establecer las políticas de continuidad. Que todo mundo esté en la organización coherentemente alineado con el que se necesita gestionar la disponibilidad. Normalmente hay un proceso de concientización y divulgación donde se dice a todo el mundo que, ok, no interrumpir los servicios es inmensamente importante. Después se empiezan analizar los procesos críticos y en ese punto se hace el análisis de riesgo de cuáles son los puntos únicos de falla a nivel de los procesos y ahí se incluye evidentemente también a la gente y ese es un fallo fundamental porque hay muchas organizaciones que tienen gerentes que solo ellos saben cómo funcionan algunas partes de la operación. Entonces, por celo profesional, no le han enseñado a nadie cómo funciona algo y es algo fundamental para que el departamento opere. Entonces, ok, yo siempre llego donde ellos y les digo, mira, ajá, ok, tú vas a estar en un crucero en las Islas Griegas, Jueves Santo a las 3 de la mañana. Y cuando se dañe esto, nadie sabe cómo funciona, solo tú. Entonces, tienes que enseñarle a todo mundo, por ejemplo, no sé, cosas tan simples como cómo vas a hacer los asientos en el mayor. O sea, ¿quién controla ese proceso a nivel de la organización además de ti? Y lo normal es que te diga que nadie. Ok. Entonces, Y otra pregunta que tenemos es, Félix, una empresa que nunca ha hecho nada, que no tiene plan de continuidad de negocios, que nunca ha identificado su proceso crítico, que está en cero, ¿por dónde debe comenzar? Porque tampoco sabe cómo elaborar una política, no tiene ni idea. O sea, ¿por dónde recomiendas tú que debería iniciar? bueno, esto prácticamente lo podemos enmarcar en un modelo de madurez. Primero, la organización tiene que estar consciente de la necesidad de hacerlo. Y el segundo paso es que haya una responsabilidad asignada. Si nadie es dueño del problema, entonces nadie le va a dar seguimiento y tomarlo como suyo. Entonces, una vez que se tiene el dueño del problema, él puede empezar a hacer un análisis incipiente, o sea, no va a tener las cosas totalmente definidas, no va a tener los servicios ni todo esto, pero todo empieza. El primer paso es que quede alguien dueño del problema. Ajá. Si no tiene dueño, no se va a avanzar. Entonces, claro, una vez que ya se tiene alguien como dueño del problema, ya él puede ir empezando a analizar qué pasa con cada uno de los puntos de riesgo y que, aunque ni siquiera entre al día, sí puede estar analizando, por ejemplo, qué cosas son los puntos únicos de falla. Y la forma como analizar los puntos únicos de falla es muy simple. Por ejemplo, para temas tecnológicos, la metodología se llama Follow the Cable, sigue el cable. ¿Qué necesitas para que todo funcione? Uno, que haya un cable eléctrico con energía. Ok, ¿cómo tú garantizas que la energía sea lo más estable posible siempre? Ajá. Después tienes un cable de red. Ok, ¿cómo garantizas que el cable de red
o la red wireless sea lo más estable siempre. Entonces llegas con el cable de red probablemente a un firewall y dices, ok, tengo un firewall. Se quema el firewall y en cuánto tiempo puedo reponer el firewall. Me acuerdo un caso muy interesante de un cliente que me decía, ok, yo tengo un contrato de servicio para mi servidor. Y yo le dije, ok, llama a tu proveedor y dile que vino alguien malintencionado y derramó un vaso de Coca-Cola encima de tu servidor y tu servidor explotó. Yo quiero saber cuánto tiempo él necesita para traerte un servidor de repuesto completo y que puedas restaurar la operación. Resulta que el proveedor a la semana no había contestado. Yo llegué a la siguiente reunión de consultoría y cuando lo llamamos, él dijo, bueno, lo que pasa es que tú tienes un contrato de partes. Yo no te puedo reemplazar el servidor en menos de 50 días. Entonces dije, ok, ya tienes 50 días por ese camino para poder restaurar la operación. La segunda parte es, ok, ¿cuántas veces has probado tu backup? Y nunca había probado el backup. Entonces nos llevamos a restaurar el backup, conseguimos unos equipos prestados y prácticamente en 4 días no se pudo restaurar el backup porque se rompía, porque era una cinta LTO y había un solo job que prácticamente tenía más de 130 gigas y se reventaba. Entonces, ok, ya tienes que tu mejor escenario de recuperación en caso de una falla grave son 5 días de operación. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar 5 días de operación? Porque nunca le has prestado atención a esto. Y me dice que no. Dije, bueno, entonces tenemos que trabajar en esa línea para que todo lo que pueda suceder ya esté planificado. O sea, todas las Exacto, condiciones adversas tienen que estar planificadas y más aún las decisiones tomadas. O sea, exacto, el peor problema es que alguien en el momento de crisis con la cabeza caliente vaya a decidir cosas. exactamente. Porque a Así las 3 es. de la mañana, después de no haber dormido 36 horas, tomar una decisión no es una buena idea. O sea, todas las Tomar una decisiones decisión descabellada a veces, porque a y veces sucede, sucede y eso. sucede. Mm. No, me ha tocado de gente que nunca ha borrado nada en su vida. Si tú le preguntabas una semana antes, no sabía cómo borrar algo en una base de datos, por ejemplo. Y Mm, el día que se le cracheó la base de datos, después de dilucidarlo por 20 horas sin llamar a nadie, borró cosas que no debía. Pero ¿por qué no llamó a nadie? Porque era a las 3 de la mañana, pero pudo haber llamado a alguien a las 3 de la mañana. Entonces, ok, y la primera enseñanza de ese caso es que nunca borres nada por ninguna razón. bueno, Hasta que no lo consensúes no lo tengas consensuado con 3 personas más. ok. No sé si tienen preguntas, es que no veo a nadie preguntando, o es que las respuestas han sido claras, ¿no? Pero de todas maneras estamos abiertos para cualquier pregunta. Y una última pregunta que tenemos también para ti, caso de sabotaje. Qué nos puedes explicar sobre diferentes situaciones que se han dado y que pueden afectar o impactar un negocio? Mira, el sabotaje es un tema muy interesante y un tema complejo a nivel ideológico, porque cuando ha sucedido sabotaje en un ambiente mayor, sucede algo y hay como normalmente el sabotaje es un sabotaje interno, se quiere encontrar el culpable. Pero el problema es que si empiezas a operar, destruyes la evidencia. Entonces, entonces la gente se paraliza completamente. Entonces, ¿qué pasa? Ok, tú estás en un punto de decisión donde, ok, puedes restaurar la operación y seguir funcionando, pero nunca vas a encontrar la evidencia y la gente se paraliza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los data leaks más importantes, o sea, y buscan el Wikileaks y todo esto,
y todos los robos grandes de información han sido hechos por gente que sí está autorizada a leer la información. Entonces, normalmente todas las herramientas de protección de pérdida confidencial de datos están diseñadas para que la gente no autorizada no se robe la información. Pero hay realmente pocas herramientas que tienen o que permiten tener una estrategia para que la gente que sí está autorizada a manejar la información, no se la robe. Entonces allá hay muchos temas alrededor, hay muchos temas de confianza, pero cómo validas, más allá de toda duda, que la confianza que le estás dando a un colaborador eh, hace que no se robe la información y se monte en un avión y se pierda. Ajá. Entonces, sí, es un tema, son temas complejos, o sea, son temas complejos y cada organización tiene sus elementos particulares alrededor de eso. Ok. Hay unas preguntitas que están en el chat. Clave entender el desgaste humano al tomar decisiones críticas, dice Maricel. Benito Lucero, en caso de sabotaje comprobado, ¿a cuánto ascienden las penas o multas para el perpetrador? Bueno, en realidad, las penas y multas ya es un tema jurídico. No es una respuesta que yo pueda establecer, o sea, y no creo que a nivel jurídico exista una, una tabla que diga, ok, esta persona hizo perder $100,000 y tiene que pagar un año de cárcel por $100,000. No creo, todavía está muy inmaduro el proceso de juzgamiento de delitos informáticos en general en el mundo. Está bastante Yo sí te inmaduro. puedo contar una experiencia. Nosotros trabajamos de la mano con un banco en un caso donde un colaborador eh, alteró una información de un banco. Se pudo comprobar el delito. Ese colaborador fue removido y simultáneamente se trabajó en un proceso legal en donde tuvimos que entrar peritos y abogados. Se le pidió un resarcimiento de $350,000 porque esa afectación involucró no solamente la contratación o las costas legales, sino también que el banco tuviera que reforzar sus medidas de seguridad, tuvieron que adquirir otras herramientas de seguridad y todo eso involucra costos, ¿no? Así es que contestando a tu pregunta, Benito, es lo que la empresa puede gastar en ese momento a consecuencia de un acto como eso, pero sí se puede recurrir a las instancias legales. Ese caso que se mantuvo en el anonimato por temas de confidencialidad en la cual no puedo revelar, al final se declaró culpable el ex colaborador por esa acción y obviamente fue reportado al regulador, porque el chico no va a poder, no va a poder trabajar en ningún banco, ¿no? Realmente eso afecta al sistema financiero, ¿no? Se Eh, cuantifica por el daño económico causado y todas las implicaciones que eso involucra, porque también si el banco tiene que trabajar en un proceso de blindar la empresa, estamos hablando que hay capacitaciones y eso involucra costos, eh, las herramientas de seguridad, las costas e inclusive si hay una póliza de ciberriesgos que tiene que invertir la compañía, tiene una porción porque obviamente en la siguiente renovación de la póliza le va a aumentar la suma asegurada, o perdón, la prima asegurada. bueno, también tenemos de Maricel la pregunta clave
entender el desgaste humano al tomar decisiones críticas. Ajá. Bueno, ahí lo que nosotros tratamos, ajá, digo, no creo que sea posible cubrir todos los escenarios posibles, ajá, pero se trata de establecer un modelo de toma de decisiones muy, muy claro antes de que suceda cualquier evento fortuito o un evento de crisis, y que ese modelo de toma de decisiones ya tenga un plan bastante claro si sucede cada uno de los escenarios. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, hay un sabotaje y se pierde la base de datos primaria? O sea, y tenemos el plan B, plan C, plan D. Ajá. Tenemos dos administradores, por ejemplo, que tienen que poner el password simultáneo para borrar información. Ajá. Tenemos una copia encriptada. Hay mucha gente que está haciendo sitios air-gap. O sea, un sitio air-gap es como un tercer sitio de contingencia donde hay una copia de toda la información desconectada completamente. Ese es como el sitio de hecatombe, o sea, si en el caso de que no puedas eh, restaurar el backup y en el caso de que no puedas tener la contingencia, como el riesgo es tan grande, ajá, y usualmente estamos hablando de operaciones que manejan cientos de millones de dólares y más, ajá, se tiene una copia lo más actualizada posible de la información en un tercer sitio, eh, para poder restaurar en un tiempo controlado. O sea, lo que nosotros buscamos a nivel de todos estos procesos es tener control en la capacidad de restauración. Y ese es un punto muy discutido con el tema del ransomware. Porque todo el mundo me dice, es que ya yo tengo una solución anti-ransomware, pero es una solución muchas veces que no has probado el tiempo de recuperación. Pero el día que tienes un ataque de ransomware mayor, lo que no te has dado cuenta es que tú necesitas una red aislada, una red prístina, limpia, una red vainilla, una red no contaminada para restaurar tus datos que presuntamente no están contaminados. Si los restauras sobre la misma red contaminada, no, otra vez regresas al problema. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un ambiente que no está totalmente aislado y no puedes garantizar que vas a recuperar el servicio restaurando un backup. Bueno, Félix, yo te agradezco muchísimo la oportunidad de poder colaborar con nosotros, de haber compartido esta información muy valiosa. Nos gustaría que nos enviaras, ya sea por esta vía o si tienes algún PowerPoint donde te puedan contactar las personas que tengan o las empresas que tengan preguntas hacia ti. Y bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias por Bueno, todo. excelente. Si cualquier pregunta le preguntan a Lilia mis datos, ajá, Indira me dejó una pregunta pendiente, pero se la contesto por correo. Así que, Sí. bueno, muchísimas gracias. Ajá, y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias. Gracias. La sesión quedó grabada para todos ustedes en caso de querer consultarla posteriormente. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que participaron en este cafecito con Yaso. Recuerden, el otro mes, 6 de septiembre de 9 a 10, delitos financieros en Panamá. Un tema muy interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias.